Bien, hoy vamos a ver transformadas inversas y transformadas de derivadas. Como les dije cuando empezamos a ver la transformada de Laplace, lo que nos interesa pues es resolver ecuaciones diferenciales por medio de la transformada de Laplace. Para eso vamos a usar la transformada inversa y transformadas de derivadas también. No sé si me escuchan bien. No sé si Sí, se escucha, se escucha. licenciado. Muy bien. Bien, entonces, la transformada inversa podemos hacer una analogía con la antiderivada, ¿verdad? Si f de s es una transformada de Laplace, entonces de una función f de t, ¿sí? Perdón, si f de s representa una transformada de Laplace de una función f de t, entonces, o es decir, la transformada de Laplace de f de t es f de s, entonces f de t es la transformada de Laplace inversa, ¿de acuerdo? Permítame que aquí es S minúscula en estas. Vamos a verlo. Aquí es S minúscula. Y acá también. Bien. Si entonces, nuevamente, si la transformada de Laplace de f de t es f mayúscula de s, entonces f de t es la transformada inversa de f de s. ¿De acuerdo? Y escribimos así. L inversa de f de s es igual a f de t. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, yo sé que la transformada de Laplace de e a la 5t es 1 sobre s menos 5, ¿verdad? Y por lo tanto, la transformada inversa de 1 entre s menos 5 es e a la 5t, ¿verdad? Noten que cuando yo hago una transformada de Laplace, paso de dominio de t al dominio de s. Cuando hago la transformada inversa, paso del dominio de s nuevamente al dominio de t, ¿verdad? Entonces, así vamos a estar jugando, cuando resolvamos ecuaciones diferenciales, así vamos a estar jugando entre estos dos dominios, ¿verdad? De S y de T. Bien, es como la antiderivada, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que la transformada de 1 es 1 entre S. Entonces la transformada inversa de 1 entre S es 1. O que la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Entonces la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1 es t a la n. Yo sé que la transformada de e a la at es 1 entre s menos a. Por lo tanto, la transformada inversa de 1 entre s menos a es e a la at, ¿verdad? Entonces, así con lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, la transformada inversa de k sobre s cuadrado más k cuadrado es seno de kt. ¿Sí? La transformada de esto es coseno de kt, o la transformada de esto es seno hiperbólico de kt, y la de esta es coseno hiperbólico de kt. Es nuevamente análogo a la antiderivada, ¿verdad? Bien, además, la transformada inversa también es una transformación lineal. Es decir que si yo tengo la transformada inversa de alfa ft más beta gt, eso es igual a alfa por la transformada inversa de f de t más beta por la transformada inversa de g de t. O sea, yo puedo separar una suma de transformadas inversas, ¿verdad? La suma de, o la transformada inversa de una suma es la suma de las transformadas inversas, ¿verdad? Igual que
una multiplicación de una constante por una función, o la transformada inversa de la multiplicación de una constante por una función es la constante por la transformada inversa de una función. Bien, no sé si está claro hasta aquí. O hay preguntas. Bien. Bien, vamos entonces a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, encontrar la transformada inversa de 1 entre s a la 4. Noten que yo no tengo una transformada inversa de 1 entre s a la 4. ¿De acuerdo? No hay algo que sea directamente la transformada inversa de esto. Pero yo podría usar esta fórmula, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque tengo 1 entre s a la 4. Tiene esta forma, pero para que tenga exactamente esta forma, aquí tiene que tener n factorial sobre s a la 4. Entonces, como el denominador es s a la 4, entonces significa que n es 3, ¿verdad? Entonces yo debería tener 3 factorial sobre s a la 4. Y el resultado de esto sería t a la 3. Pero aquí no tengo 3 factorial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a multiplicar por 3 factorial y voy a dividir por 3 factorial. Entonces, me queda la transformada inversa de 1 sobre 3 factorial por 3 factorial sobre s a la 4. Que esto es lo mismo que tener, déjenme lo escribo ahorita, es tener 1 entre 6 por la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, así. Aquí lo que hice nada más fue sacar la constante, ¿verdad? ¿Sí? Así como está hecho acá. Bien, entonces tengo un sexto de la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 4. Pero 3 factorial sobre s a la 4 es t a la 3, ¿verdad? O la transformada inversa de 3 factorial sobre s a la 4 es t a la 3, usando esta fórmula, ¿sí? Aquí 3 factorial sobre s a la 3 más 1 es t a la 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo que al final me queda un sexto de t al cubo. Bien, veamos esta otra. En este caso, pues tengo una resta de transformadas, pero no hay ningún problema, ¿verdad? Permítame que aquí es al cuadrado esto. Es esto elevado al cuadrado. Vamos a ver. Al cuadrado, ahí está. Bien, entonces la transformada inversa de esto elevado al cuadrado. Bien, no tengo como una fórmula de transformada inversa de así como está esto, ¿verdad? Entonces, así como en las integrales, así como para poder encontrar una antiderivada, yo tengo que ir transformando, ¿verdad? Para encontrar una forma que se ajuste a una fórmula de transformada inversa. Entonces, lo primero que voy a hacer es, pues, aplicar el producto notable, ¿verdad? Sí, aplicar el producto notable, entonces me queda aquí 4 sobre s al cuadrado
menos 2 por 2 sobre s por 1 sobre s a la 3. Eso me queda 4 sobre s a la 4 más 1 sobre s a la 6. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué puedo hacer acá? Como yo sé que la transformada inversa es una transformación lineal, entonces yo puedo separar. Y bueno, esto lo puedo escribir como 4 por 1 entre s al cuadrado. Entonces aquí puedo escribir 4 transformada inversa de 1 sobre s al cuadrado menos 4 transformada inversa de 1 sobre s a la 4 más transformada inversa de 1 sobre s a la 6. Pero aquí ya escribí un solo de la forma en que me interesa, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que aquí el denominador es s a la 2, entonces n es 1. Entonces por eso aquí tengo 1 factorial. 1 es 1 factorial, así que no hay ningún problema, ¿verdad? En este caso, pues, tengo s a la 4, así que n es igual a 3. Por lo tanto, aquí necesito 3 factorial. Entonces multiplico por 3 factorial y divido por 3 factorial. Y en este caso es s a la 6. Por lo tanto, n es igual a 5. Por lo tanto, acá necesito 5 factorial. Por lo que multiplico por 5 factorial y divido por 5 factorial. Bien, una vez teniendo todo esto, esto sería t. Entonces tengo 4 por t. Menos 4 sobre... Aquí es 6, ¿verdad? Ah, bueno, es que es 4 sobre 6, entonces 2 tercios, ¿verdad? ¿Sí? 2 tercios. Transformada inversa de esto, que es t a la 3. Más 1 sobre 120, transformada de esto, que es t a la 5. ¿Sí? Y llegamos a esta función de acá. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento o está todo claro. Muy bien. Bien, vamos a hacer algunos más entonces. Por ejemplo, encontrar la transformada inversa de s más 1 sobre s al cuadrado más 2. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, simplemente vamos a separar, ¿verdad? Vamos a separar s más 1 sobre s al cuadrado más 2 en s sobre s al cuadrado más 2 más 1 sobre s al cuadrado más 2. Y hay algo más, escribí esto como s al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, porque yo quiero dejarlo como esta forma, ¿verdad? ¿Sí? O identifico que tiene esas formas, ¿verdad? ¿Sí? O esta o esta. Por eso necesito aquí k cuadrado. Necesito algo elevado al cuadrado, por lo tanto lo escribo así. Bien, este está directo porque sería coseno, ¿verdad? Coseno de raíz de 2t. ¿Sí? ¿Lo ven? Aquí la transformada inversa de s sobre s cuadrado más k cuadrado sería coseno de k por t. Ahora, le falta transformarlo un poquito porque la fórmula nos dice que es la transformada inversa de k sobre s cuadrado más k cuadrado. Por lo tanto, yo necesito k aquí en el numerador, ¿verdad? ¿Sí? Para eso simplemente voy a multiplicar por raíz de 2, porque k es raíz de 2 en este caso. Voy a multiplicar por raíz de 2 y voy a dividir por raíz de 2. Y ya lo tengo, ¿verdad? Esto sería coseno de raíz de 2t y esto sería 1 sobre raíz de 2 por la transformada inversa de esto, que es seno de raíz de 2t. ¿Sí? Es exactamente esta fórmula que tengo acá. K sobre s cuadrado más k cuadrado, donde k es raíz de 2, ¿verdad? ¿Sí? K sobre s cuadrado más k cuadrado. Y me queda así. Uno más. En este caso voy a hacer la transformada inversa de esta función de s. Y también, nuevamente, no tengo una transformada inversa de un trinomio, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso voy a factorizar. ¿De acuerdo?
voy a factorizar y me queda, esta expresión me queda 1 sobre s menos 4 por s más 5. Y lo que voy a hacer es aplicar fracciones parciales acá. Que como esto es lineal y tiene distinto, ¿verdad? Entonces puedo usar Heaviside, de hecho. ¿Sí? Entonces, A sería 1 entre s más 5, evaluado en s igual a 4, que eso me queda un noveno. Y B sería 1 entre s, B, ¿lo tengo? B es 1 entre s menos 4. Sí, B es 1 entre s menos 4, evaluado en s igual a menos 5, ¿verdad? Eso me da menos un noveno. Luego, entonces, esto lo puedo escribir como la transformada inversa de un noveno por 1 entre s menos 4 menos un noveno por 1 entre s más 5, porque A es, ¿sí?, un noveno y B es menos un noveno. Entonces, un noveno por 1 entre s menos 4 menos un noveno por 1 entre s más 5. Luego, tengo acá un noveno por lo que voy a hacer es separar aquí, ¿verdad? Porque tengo una resta. Entonces, tengo un noveno por la transformada inversa de 1 entre s menos 4 menos un noveno por la transformada inversa de 1 entre s más 5. Y la transformada inversa de 1 entre s menos 4 es e a la 4t. Y la transformada inversa de 1 entre s más 5 es e a la menos 5t. Y me faltó el 5. ¿Sí? E a la menos 5t. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, esto es un recurso que vamos a usar bastante, ¿verdad? El de las fracciones parciales, ¿sí? Vamos a usar bastante ese recurso. Por ejemplo, este otro. La transformada inversa de 6s más 3 sobre s a la 4 más 5s cuadrado más 4 sería igual a la transformada inversa de 6s más 3 sobre s cuadrado más 4 por s cuadrado más 1. Aquí lo que hice fue factorizar, ¿verdad? Sí, factorizarlo. En s cuadrado más 4 por s cuadrado más 1. Y bueno, aquí no escribí todo el procedimiento, ¿verdad? Porque aquí esto es larguísimo, bastante largo estar haciendo las fracciones parciales de esto, ¿verdad? Porque serían factores cuadráticos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero una vez hecho, me queda ya las fracciones parciales así. 2s más 1 sobre s cuadrado más 1 menos 2s más 1 sobre s cuadrado más 4. ¿De acuerdo? Aquí me faltó escribir. Déjenme corrijo esto. Bien, entonces, ya hechas las fracciones parciales, pues simplemente aquí voy a separar, ¿verdad? La transformada inversa de esta menos la transformada inversa de esta. Pero incluso también separo un poquito más. Separo aquí en transformada inversa de 2s sobre s cuadrado más 1, que al final es 2 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Más la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1, menos 2s sobre, perdón, menos la transformada inversa de 2s sobre s cuadrado más 4, o lo que es lo mismo, menos 2 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4, que lo escribí así para tener la fórmula, ¿verdad? Aquí tengo s cuadrado más 2 cuadrado, así que k sería 2, menos la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 4. O lo que hice acá fue multiplicar por 2 y dividir por 2 para tener la fórmula de seno, ¿verdad?
¿Sí? Aquí tengo k sobre s cuadrado más k cuadrado. Y bien, de ahí solamente queda aplicar las fórmulas porque aquí tengo 2. Esto sería el coseno de t. K en este caso es 1, ¿verdad? Más, esto sería el seno de t, ¿verdad? Porque k aquí también es 1. Menos 2 por el coseno de 2t, aquí k es 2. Menos 1/2 por el seno de 2t. Aquí también k es 2, ¿verdad? Y tengo esta función de acá. Muy bien, quiero saber si vamos bien hasta aquí. Quiero saber si todo está claro. Hasta este punto. ¿Todo bien hasta el momento? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir con las transformadas de derivadas. Y tengo este teorema de acá. Si f y así hasta f a la n-1, hasta la derivada de orden n-1, son continuas en este intervalo de 0 a más infinito y son de orden exponencial. Recuerden que el hecho de que fueran continuas por partes y de orden exponencial hacía que existieran las transformadas, ¿verdad? Y además de eso, la derivada enésima es continua por tramos. Bueno, aquí está, eso que les decía, ¿verdad? Tiene que ser continua por tramos para que tenga transformada, para que exista la transformada inversa, ¿verdad? Perdón, la transformada de Laplace. Entonces, es continua por tramos en ese intervalo de 0 más infinito. Entonces, la transformada de Laplace de esta derivada sería así. Yo multiplico s a la n por f de s, donde f de s pues es la transformada de f de t, ¿verdad? ¿Sí? De la función f. Menos s a la n menos 1 por f de 0. Luego, menos s a la n menos 2 por f' de 0. Menos, y así hasta llegar a la derivada de orden n-1 evaluada en 0. O sea, por ejemplo, si yo tengo la transformada de Laplace, digamos, la cuarta derivada. ¿Sí? ¿Cómo empezamos? Con s a la n, ¿verdad? O sea, ¿cuál es n? 4. Entonces, s a la 4 por, en este caso vamos a escribir como y, vamos a escribir y de s, y mayúscula de s. ¿Sí? Menos, luego viene s al cubo por y evaluada en 0, ¿verdad? ¿Sí? Y evaluada en 0, y de 0. Luego viene menos s cuadrado, ¿sí? Va bajando el exponente de s y va subiendo el orden de la derivada. Aquí no tengo, aquí tengo la transformada, aquí tengo la función, aquí voy a tener la derivada, la primera derivada evaluada en 0. Esto. Luego iría menos s por la segunda derivada evaluada en 0 hasta llegar a la n-1ª derivada, o sea, en este caso a la tercera derivada, ¿verdad? Aquí sería menos la tercera derivada evaluada en 0. ¿Sí? Entonces esta sería la transformada de Laplace de la derivada, la cuarta derivada de y. ¿Sí? No sé si está clara cómo se aplica la fórmula I. ¿Cómo lo ven? ¿Está claro todo eso?
Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con las transformadas de derivadas es resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Vamos a resolver ecuaciones diferenciales porque ahora yo puedo transformar una ecuación diferencial completa al dominio de S. ¿Sí? Una que esté en el dominio de T, la voy a transformar al dominio de S y voy a despejar. Lo que voy a hacer es despejar para Y de S, ¿sí? Y al final aplicar la transformada inversa. Vamos a ir haciéndolo ya con una ecuación diferencial para que veamos cómo es el proceso. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, y' menos y igual a 2 coseno de 5t, con la condición inicial que es y de 0 igual a 0, noten que vamos a resolver un problema de valor inicial directamente, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que ser un problema de valor inicial porque necesitamos estas cosas. Necesitamos f de 0, f' de 0 y todas esas derivadas evaluadas en 0, ¿verdad? Así que tiene que ser un problema de valor inicial. Bien. Entonces, voy a resolver esta ecuación diferencial. Y' menos y igual a 2 coseno de 5t. Una de primer orden, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Ahora, lo que sucede aquí es que como esto es igual a esto, entonces las transformadas tienen que ser iguales. ¿Verdad? Si estos son iguales, entonces las transformadas tienen que ser iguales. Si yo aplico la transformada a ambos lados, entonces me queda así. Transformada de y' menos y es igual a transformada de 2 coseno de 5t. Y esto lo puedo separar, ¿verdad? Por la linealidad de la transformada. Entonces me queda la transformada de y' menos la transformada de y. Igual a 2 por la transformada de coseno de 5t. Bien, la transformada de y', vamos a aplicar la fórmula que acabamos de ver, sería s a la 1, ¿verdad? Porque es la primera derivada. N es igual a 1. Entonces, s por y de s, ¿sí? S por y de s. Aquí lo vemos, ¿verdad? S a la n, en este caso s a la 1 por f de s. En este caso la función f es y, entonces por eso pongo y de s. Menos s a la n menos 1, sería s a la 0 en este caso, ¿verdad? ¿Sí? S a la n menos 1 sería S a la 0, o sea 1, por f de 0, en este caso f de y, entonces sería y de 0. Menos la transformada de y, pues es y de s, ¿verdad? ¿Sí? Transformada de y de s. Y aquí voy a transformar coseno. La fórmula para coseno es s sobre s cuadrado más k, que es 5, elevado al cuadrado. Entonces, s cuadrado más 25. Bien. Ahora voy a evaluar y de 0, pero y de 0 es 0, ¿verdad? Entonces aquí esto es 0. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a factorizar y de s. Voy a factorizar esto y me queda así. S menos 1 por y de s, ¿verdad? ¿Sí? Sacando factor común y de s. Y voy a despejar para y de s. ¿Sí? Voy a despejar para y de s. Y de s entonces es 2s sobre s menos 1 por s al cuadrado más 25, ¿verdad? Ya pasando a multiplicar s menos 1. Una vez que lo tengo aquí, yo necesito, como y de s es la transformada de y minúscula, entonces la transformada inversa de y de s sería y, ¿verdad? ¿Sí? Transformada inversa de y de s sería y. Entonces lo que voy a hacer es aplicar la transformada inversa a ambos lados. Bueno, aquí lo que hice fue separar, ¿verdad? O en fracciones parciales. ¿Sí? Que las fracciones parciales de esto sería 1 sobre 13 por 1 entre s menos 1, menos 1 sobre 13 por s menos 25 sobre s cuadrado más 25. Esto de aquí no voy a escribir todo ese procedimiento, ¿verdad? Ustedes ya lo conocen. Pero las fracciones parciales son así. Bien. Entonces aplico la transformada inversa a ambos lados. ¿De acuerdo?
Entonces aquí me queda la transformada inversa de y de s igual a la transformada inversa de esto. Y aquí pues separé, ¿verdad? Sería 1 sobre 13 transformada inversa de 1 en 13 menos 1, menos 1 sobre 13 transformada inversa de todo esto. Y puedo separar aún más, ¿verdad? En este caso. 1 sobre 13 por la transformada inversa de 1 en 13 menos 1, menos, aquí separo 1 sobre 13 por la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 25, menos, aquí voy a sacar uno de los 5, ¿verdad? Me quedaría 5 sobre 13, bueno, sería más porque menos por menos, ¿verdad? Más 5 sobre 13, esto multiplica también esta parte, entonces sería 5 sobre 13 por la transformada inversa de 5 sobre s cuadrado más 25. Solamente saqué uno de los 5 porque aquí necesito que me quede así, ¿verdad? Para que esto sea seno. Y ya aplicando todas las transformadas inversas, la transformada inversa de y de s es y de t, ¿verdad? Esto es igual a 1 sobre 13 por e a la t, menos 1 sobre 13 por coseno de 5t, es acá, ¿verdad? Sí. Más 5 sobre 13 seno de 5t. Entonces, esta sería la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Escribiendo de otra forma, sería 1 sobre 13 por todo esto. Que aquí ya está evaluadas las condiciones iniciales y todo. Entonces, ese sería el proceso, ¿verdad? Transformo toda la ecuación a dominio de S, ¿sí? Despejo para y de S y luego aplico la transformada inversa a ambos lados. Y ya tengo la solución de la ecuación diferencial. Ese sería el proceso. Muy bien. ¿Qué tal les parece este? Sencillo, ¿verdad? Bien. Veamos otro ejemplo. Veamos cómo resolver y' menos 4y' igual a 6e a la 3t menos 3e a la menos t. Sujeto a las condiciones iniciales, y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a menos 1. ¿Sí? Nuevamente, lo que voy a hacer es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados. Si esto es igual a esto, la transformada de Laplace de esto es igual a la transformada de Laplace de esto, ¿verdad? Entonces, yo tengo la transformada de Laplace de esto sería, la puedo separar, ¿verdad? Sería la transformada de Laplace de y' menos 4 por la transformada de Laplace de y'. Y aquí sería igual a 6 por la transformada de Laplace de e a la 3t. Aquí también puedo aplicar la linealidad, ¿verdad? De la transformada. 6e a la 6 transformada de Laplace de e a la 3t menos 3 transformada de e a la menos t. Calculo todas esas transformadas. Y la transformada de esta, como es la segunda derivada, tengo que n es igual a 2. Entonces tengo s cuadrado por y de s. Menos, baja en 1 el exponente de s, que es, entonces me quedaría s a la 1, por y evaluado en 0. Luego sería menos y' de 0, ¿verdad? ¿Sí? Noten cómo va bajando el exponente de s y aquí va subiendo el orden, ¿verdad? Aquí pues sería, la primera tiene que ser la transformada de f, ¿verdad? En este caso de y de s. Luego la función evaluada en 0, luego la derivada evaluada en 0, luego la segunda derivada, pero en este caso no, porque llegamos hasta la primera derivada, ¿verdad? Llegamos hasta el orden, un orden menor que el orden de la derivada, ¿sí? Bien, menos 4 por, aquí sería s, y de s, ¿verdad? N en este caso es 1, entonces sería s por y de s, menos y evaluado en 0. Y esto es igual a la transformada de esto, que sería, o 6 por la transformada de esto, que sería 6 sobre s menos 3, ¿verdad? Y aquí menos 3 sobre s más 1. ¿Sí? S menos menos 1, ¿verdad? Entonces s más 1. Bien, vamos a evaluar aquí y de 0, pues es 1, ¿verdad? Entonces me queda aquí menos s.
Y y' de 0 es menos 1, entonces me quedaría positivo aquí, me queda más 1, ¿verdad? Menos 4s y de s, aquí me quedaría positivo esto, menos, pero me quedaría 4 y de 0, pero y de 0 es 1, entonces me queda 4. Esto sería s menos s más 5, ¿verdad? Lo paso al otro lado y me queda más s menos 5, ¿verdad? Aquí. Y aquí simplemente me queda s cuadrado y de s menos 4s y de s. Saco de factor común y de s y me queda s cuadrado menos 4s por y de s. Aquí voy a hacer esta suma de fracciones, ¿verdad? Quizás podría haberlo dejado así, ¿verdad? Para no tener que aplicar fracciones parciales a esto y luego a esto, pero prefiero aplicar fracciones parciales de un solo a todo, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer esta suma de fracciones y me queda así. S al cubo menos 7s cuadrado más 10s más 30, ¿verdad? Sobre s menos 3 por s más 1. Entonces, bueno, aquí factoricé s por s menos 4. Y luego simplemente voy a despejar para y de s, ¿verdad? Sí. Voy a despejar para y de s y me queda que y de s es esto sobre s por s menos 4, por s menos 3, por s más 1. Claramente aquí voy a aplicar fracciones parciales, ¿verdad? A todo esto. Al aplicar fracciones parciales a esto, me queda de la siguiente manera. Me queda 5 medios por 1 entre s, menos 3 quintos por 1 entre s más 1, más 11 sobre 10 por 1 entre s menos 4, menos 2 por 1 entre s menos 3. ¿Sí? Así quedarían las fracciones parciales. Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Aplicar la transformada inversa a ambos lados. Y bueno, aquí apliqué la linealidad de una vez, ¿verdad? ¿Sí? Aquí me queda 5 medios transformada inversa de 1 entre s, menos 3 quintos transformada inversa de 1 entre s más 1, 11 sobre 10 por transformada inversa de 1 entre s menos 4, menos 2 por transformada inversa de 1 entre s menos 3. Y la transformada inversa de y de s, y. Y la transformada inversa de 1 entre s es 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí solo me queda 5 medios. La transformada inversa de 1 entre s más 1 es e a la menos t. ¿Sí? Por lo tanto, me queda menos 3 quintos de e a la menos t. La transformada de 1 entre s menos 4 es e a la 4t. Por lo tanto, me queda así. Y la transformada de 1 entre s menos 3 es e a la 3t. ¿De acuerdo? Y ya tengo aquí resuelto el problema de valor inicial. Como pueden observarlo. Bien. Preguntas. Tiempo para preguntas. ¿O está todo claro? Muy bien. Vamos a resolver una última ecuación diferencial. Y vamos a resolver y' más 2y' menos y' menos 2y igual a seno de 3t. Una ecuación de tercer orden, de orden 3. Sujeta a las condiciones iniciales, y de 0 igual a 0, y' de 0 igual a 0 y y' de 0 igual a 1. Bien. Otra vez, aplico la transformada a ambos lados. Aquí es la transformada, no la transformada inversa, ¿verdad? Permítanme corrijo eso. Vamos a ver, aquí es transformada, no la transformada inversa. Igual acá, sería transformada. Acá también. Y acá y solo me falta cargo. ¿Sí? Bien, entonces la transformada de esto es igual a la transformada de esto. Y otra vez utilizo la linealidad, ¿verdad? Aquí tengo la transformada de y' más 2 por la transformada de y'. Bueno, de y' es acá, ¿verdad?
menos 3 por la transformada de y', menos 2 por la transformada de y, igual a la transformada de seno de 3t. Bien, la transformada de y triprima, o la tercera derivada, sería, como n es 3, tengo s al cubo por y de s, menos, baja en 1 aquí el exponente, sería s cuadrado por y evaluado en 0. Luego baja en 1 el exponente, multiplicado por y' de 0, menos, baja en 1 el exponente, sería s a la 0, ¿verdad? Por la segunda derivada evaluada en 0. La segunda derivada de y evaluada en 0. Más, ahora la transformada de la segunda derivada. Sería como n2 s cuadrado por y de s menos, baja en 1 el exponente de s, s por y de 0 menos, baja en 1 el exponente de eso, sería s a la 0, ¿verdad? Por y' de 0. Menos la transformada de la primera derivada, que es s y de s menos y de 0, ¿verdad? Menos 2 por la transformada de y, que la transformada de y es y de s. Y bien, la transformada de seno de 3t, ya sabemos que es 3 sobre s cuadrado más 9, ¿verdad? ¿Sí? O sea, es k sobre s cuadrado más k cuadrado, y k es 3. Bien, ahora simplemente vamos a evaluar aquí, ¿verdad? Las condiciones iniciales. Y de 0 es 0, entonces esto es 0. Y' de 0 es 0, entonces esto es 0. Y y' de 0 es 1, ¿verdad? Entonces esto es 1, o menos 1. Más 2 por s cuadrado y de s, esto es 0, y esto es 0 también, ¿verdad? ¿Sí? Y de 0 es 0 y y' de 0 es 0. Menos s y de s, menos esto sería 0, ¿verdad? Menos 2y de s igual a esto de acá. Bien. Aquí voy a sacar de factor común y de s y este 1 lo voy a pasar a sumar acá. ¿Sí? Al sacar el factor común y de s me queda s al cubo más 2s cuadrado menos s menos 2, todo eso multiplicado por y de s, ¿verdad? Aquí hago la suma de estas fracciones y me queda s cuadrado más 12 sobre s cuadrado más 9. Y aquí voy a despejar para y de s, o sea, voy a pasar a multiplicar esto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ya me queda que y de s es esta expresión. Lo que voy a hacer aquí es factorizar esto, que simplemente pues lo hago por agrupación, ¿verdad? Y me queda que es s cuadrado menos 1 por s más 2. Y bueno, esto es igual a s más 1 por s menos 1, ¿verdad? Entonces y de s es igual a esto. En este punto aplico las fracciones parciales y me queda que 16 sobre 39 por 1 sobre s más 2, más 13 sobre 60 por 1 entre s menos 1, menos 13 sobre 20 por 1 entre s más 1, más esta fracción parcial me queda así, 3 sobre 130s menos 3 sobre 65 sobre s cuadrado más 9, ¿verdad? Sí, porque recordemos que este es un factor cuadrático, entonces es de la forma x más, o as más b, ¿verdad? Sí, por eso queda así. Bien, entonces aplico la transformada inversa a ambos lados, ¿sí? Y luego, pues, aquí la linealidad, ¿verdad? Aplico la linealidad de la transformada inversa. Entonces me queda 16 sobre 39, transformada inversa de 1 entre s más 2, más 13 sobre 60, transformada inversa de 1 entre s menos 1, menos 13 sobre 20, transformada inversa de 1 entre s más 1, más transformada inversa de todo esto, que ya lo voy a separar también, ¿sí? Separo todo esto en 3 sobre 130, transformada inversa de s sobre s cuadrado más 9, ¿verdad? ¿Sí? 3 sobre 130, transformada inversa de s sobre s cuadrado más 9. Menos, voy a sacar el 1 sobre 65 y voy a dejar el 3 aquí. ¿Sí? Entonces me queda menos 1 sobre 65 por la transformada inversa de 3 sobre s cuadrado más 9. Y ahora solamente aplico todas las transformadas inversas, ¿verdad? Transformada inversa de y de s es y.
transformada inversa de esto es e a la menos 2t, ¿verdad? La de esta es e a la t. La de esta es e a la menos t. La de esta es coseno de 3t. Y la de esta es seno de 3t. Entonces, ya la solución del problema de valor inicial me queda así. ¿Sí? Y ahí lo tienen. Muy bien. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Mañana vamos a seguir con la transformada de Laplace. Pero recuerden que hoy hay una prueba, ¿verdad? Sí. Hoy hay una prueba de series, soluciones en series. Y va a estar habilitada desde las 12 hasta las 9 solamente. Así que ¿Cuándo es? Disculpe. hoy es la prueba. Ahí les Hoy. envié Ok. en el documento que les envié, ahí están todas las nuevas fechas. Entonces hoy es la prueba 4. Muy bien, nos vemos mañana entonces. Gracias, Nick. Igual, feliz día a todos.